Hola amigos, saludos desde Chicago, soy Jorge Morel. Hace unos días, buscando una historia diferente para hacer un nuevo video, encontré esta sobre un hecho que parece increíble, pero que efectivamente sucedió en New Jersey en los años 90. Esta historia apareció en televisión, en los medios de noticias y generó un documental que ganó el primer premio en el Sundance Film Festival en 1998. La historia comienza en el año 1980, cuando un joven de 19 años, llamado Robert Shafran, arriba por primera vez a la Universidad de Nueva Jersey. Cuando Robert caminaba hacia su dormitorio, notó que varios de los estudiantes con los que se cruzaba lo saludaban afectuosamente. Algunos lo palmeaban en la espalda, otro lo abrazó entusiasmado, y una chica se le acercó sonriendo, le dio un beso en la boca y le dijo: «Eddie, qué suerte, no pensaba que fueras a volver este año». Cuando Robert, sorprendido, trató de decirle a la chica que estaba confundida, la chica se sonrió y le dijo: «Ay, Eddie, seguí siendo el mismo chistoso de siempre». Era la primera vez que Robert ponía el pie en el colegio y no conocía a nadie. Cuando llegó a su dormitorio, estaba gratamente sorprendido por la recepción y pensó que hacer amigos en su nuevo colegio le iba a resultar mucho más fácil de lo que había pensado. Varios estudiantes lo habían llamado Eddie, de manera que el hecho le hizo gracia y lo descartó, seguro que lo habían confundido con algún otro estudiante. Cuando Robert estaba en su cuarto desempacando, golpearon a la puerta. Era un estudiante llamado Michael Dolman. Robert abrió la puerta y Dolman, al verlo, se quedó inmóvil, absorto, observándolo atentamente. Luego de unos instantes le preguntó: «Vos no sos Eddie Gallant, ¿no es cierto?». Robert le dijo que no, que su nombre era Robert Shafran, y le contó cómo todo el día gente que no conocía se habían acercado para saludarlo, siempre llamándolo Eddie. Dolman dudaba todavía, mostrando que no estaba plenamente convencido, y Robert debió enseñarle su documento de estudiante para satisfacerlo. Cuando Dolman vio el documento, caminó unos pasos por el cuarto y le preguntó: «¿Tenés un hermano?». Cuando Robert le contestó que no, Dolman lo sorprendió preguntándole: «¿Cumplís años el día 12 de julio?». «Así es», le dijo Robert, «pero ¿cómo lo sabés?». Pero Dolman, en vez de contestarle, le hizo una pregunta más: «¿Sos adoptado?». Robert se quedó estupefacto. Efectivamente había sido adoptado, pero esa era información confidencial y se suponía que nadie en el colegio debía estar enterado. Ahí Robert lo mira a Dolman como rogándole que le aclare lo que está pasando. Y Dolman le dice: «Vamos a tu auto, tengo que mostrarte algo, pero antes debo hacer una llamada». Dolman hace una llamada
Y al rato Robert, manejando su auto y con Dolman sentado a su lado, conducen fuera del colegio por unos 20 minutos y llegan a una casa. Los dos dejan el auto, se paran frente a la puerta y Dolman llama mientras Robert, ansioso a su lado, no sabe qué puede esperar. Cuando la puerta se abre, Robert se queda frío. Frente a él está parada una perfecta copia de su imagen. Excepto por la ropa, le parece estar mirándose en un espejo. Dolman le dice a Robert, que no entiende lo que está pasando: este es Eddie, tu hermano mellizo, y fue mi roommate todo el año pasado. A Robert no le cabe duda que él y la persona frente a él son mellizos idénticos. Cuando se recuperan del shock, los dos hermanos se abrazan por un momento e inmediatamente se separan para poder seguir mirándose. Es un momento extraordinario. El asombro casi les impide hablar. Se dan cuenta que los dos tienen la misma sonrisa, el mismo peinado y la misma expresión. Los dos se sentían como si hubieran encontrado un amigo al que no han visto por 19 años. Pero aún así a los dos les es difícil aceptarlos. Sus padres, cuando eran niños, le habían dicho que habían sido adoptados, pero nunca nadie les había dicho que tenían un hermano mellizo. Cuando Robert y Eddie informaron a sus familias, los padres de ambos se alegraron intensamente, pero negaron rotundamente el saber que sus hijos tenían un hermano mellizo. Las familias de Robert y de Eddie se juntaron y la alegría del descubrimiento se sobrepuso a todo lo demás. Todos estaban encantados de lo que había pasado y no podían dejar de ver que el amor entre los dos hermanos era evidente, como si trataran de recuperar los años en que no pudieron disfrutar el uno del otro. El encuentro de Robert y Eddie causó sensación en el colegio y la noticia se desparramó por todo el pueblo. Estaciones de noticias locales compitieron para entrevistarlos y de un día para otro se convirtieron en personalidades localmente famosas. Las preguntas sobre cómo todo esto había sucedido serían contestadas más tarde, cuando otras revelaciones aún más increíbles saldrían a la vista. Porque la historia no termina acá. Un día, otra inesperada coincidencia provocó las circunstancias que los empujaron a la fama internacional. Una mañana, David Kellman, un estudiante de otro colegio, abrió el periódico y se quedó sorprendido. Creyó estar viendo su fotografía doble. Inmediatamente tomó el teléfono y marcó el número de la familia Galland, los padres de Eddie. La madre de Eddie, cansada de las llamadas de los reporteros, trató de ignorarlo. Pero cuando David le explicó el motivo y le dio detalles de la autenticidad de sus palabras, la mujer quedó tan sorprendida que debió sentarse para seguir hablando.
David Kellman era el tercer trillizo. Robert y Eddie no podían creer que tenían un hermano más. Sin perder tiempo, los tres se encontraron y los abrazos y las manifestaciones de alegría volvieron a repetirse, esta vez multiplicadas. Los absortos padres de David repitieron la historia relatada por las familias de Robert y de Eddie. No tenían idea de que su hijo tuviera hermanos. Ahora sí, la noticia había llegado más allá de lo creíble. No solo en Estados Unidos, el resto del mundo se enteró del extraordinario caso de los trillizos. La similitud entre los tres hermanos era realmente asombrosa. Tenían las mismas marcas de nacimiento, los mismos intereses, el mismo coeficiente de inteligencia que midieron a 148 a nivel de genio, fumaban la misma marca de cigarrillos, disfrutaban de la misma comida. El deporte preferido de los tres era la lucha grecorromana. Los tres la habían elegido y la practicaban. Vestían ropa parecida y hasta preferían el mismo tipo de mujer. La armonía entre ellos y la necesidad de estar juntos superaba todos sus otros deseos. Los hermanos gozaban de su notoriedad y aun cuando su fama comenzó a desvanecerse, su ambición de permanecer unidos continuó en forma inflexible. La madre de Eddie lo describió diciendo, las tres vidas se habían convertido en una. Robert y Eddie habían sido populares localmente, pero con la llegada de David, rápidamente los tres se convirtieron en una sensación en todos los medios. Personalidades famosas compitieron para entrevistarlos y entre otras aparecieron en el show de Phil Donahue, el más popular en ese momento. You guys have been on the front page of every newspaper in the world. True. People Magazine, Time Magazine. You're Edward. Right. Okay. Who are you? You Dale. You're Robert. All right. Robert and Edward. These three young men, they're all seated in the same position. It's kind of amazing. Parallel to a phenomenal degree. It's ridiculous. What kind of cigarettes do you smoke? Marlboro. Do you all smoke the same brand? Yes. Do you like the same colors? Yes. Yeah, I was curious, how does that taste in women? Is it similar? Yes. They were more like clones than they were like brothers. It was just absolutely astounding. CNN los mostró en un programa y más tarde un documental de Netflix sobre su historia ganó el primer premio en el festival Sundance Film. Los tres eran atractivos, buenos mozos y combinado con su popularidad eran asediados por jóvenes deseosas de formar una relación. Al terminar su educación, aprovechándose de su popularidad, abrieron un restaurante que llamaron Triples.
Cuando la excitación causada por el encuentro de los trillizos comenzó a disminuir, los padres, que coincidían en que nunca habían sido informados de toda la verdad, comenzaron a investigar. Las adopciones habían tenido lugar en la agencia Louis Weiss Adoption Services, bajo el control de un equipo médico a cargo del famoso doctor Peter Neubauer y la doctora Viola Bernard. Los padres se reunieron con el equipo de adopción y exigieron explicaciones. En una reunión que incluía a las personas responsables, el doctor Neubauer y la doctora Bernard, fueron informados, entre otras cosas, que una de las razones por la separación de los trillizos había sido la dificultad en ese momento de hacer adoptar a más de un niño a la vez. Mencionaron un reconocido estudio, según ellos, que decía que de esa manera se evitaba la competición por la atención de los padres. Los padres de Robert, una familia pudiente, protestaron diciendo que de haberlo sabido hubieran adoptado a los tres. Pero los doctores insistieron y convencieron a los padres que además pensaban, se daban cuenta que ya era demasiado tarde para hacer nada, habían pasado 19 años. Pero los doctores mentían y las cosas surgieron a la vista por una circunstancia fortuita. Al dejar la reunión, el padre de Robert se percató que había dejado su paraguas en la sala de reunión. Cuando volvió a entrar, se encontró con una sorpresa. El equipo estaba festejando con champán el resultado de la reunión, principalmente el hecho de que las familias quedaran satisfechas con sus excusas y sus razones sobre lo sucedido. Al conocer la verdad, los indignados padres se consideraron ahora víctimas de un fraude y amenazaron a la agencia con acción legal. Los científicos se vieron obligados a informar la verdad sobre lo sucedido y eventualmente las verdaderas razones de la adopción salieron a la luz. Las adopciones habían sido parte de un estudio científico no revelado públicamente, de naturaleza versus crianza, un estudio sobre el desarrollo de hermanos genéticamente idénticos criados en diferentes circunstancias socioeconómicas. Robert había sido colocado en una familia acomodada, su padre era un doctor y su madre una abogada. Eddie había sido adoptado por una familia de clase media y David por una familia de clase baja. El propósito del experimento era determinar la influencia de los genes versus las condiciones a las que eran expuestos mientras los niños crecían y se educaban. Al conocerse públicamente que los hermanos habían sido uno de varios grupos tratados como conejillos de India, las repercusiones fueron enormes. Los hermanos habían sido privados de la felicidad de vivir juntos por 19 años. El escándalo fue tan grande que la agencia debió cerrar y las reputaciones de los doctores Neubauer y la doctora Bernard fueron destruidas. Debieron dar todo tipo de explicaciones
sobre lo que había sucedido. Tanto Nubar como Bernard negaron haber actuado en contra de la ética científica y nunca mostraron remordimiento por sus acciones. Lamentablemente, en esa época no había leyes para castigar ese tipo de crimen de la manera merecida. La indignación causada causó que los resultados del estudio no fueran publicados y actualmente permanecen bajo llave en la Universidad de Yale para ser dados a conocer recién en el año 2066. Los hermanos se casaron y formaron familias que siguieron compartiendo el deseo mutuo de juntarse y disfrutar de sus experiencias juntos, siempre tratando de recuperar los 19 años perdidos. Bueno, amigos, hasta aquí llegamos. Espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, quiero dejarles saber que voy a subir en mi página de internet los videos más populares de los que publiqué estos últimos años, incluyendo Endurance, la expedición de Shackleton a la Antártida, los desastres nucleares de Chernóbil y Fukushima, la muerte de un ingeniero, el robo del camión blindado y otros más. En mi página también pueden encontrar en forma electrónica y sin cargo para mis amigos las novelas en castellano que publiqué en Amazon.com y también mis aspiraciones a crear pinturas de arte. Eso es todo. Saludos de nuevo desde Chicago y nos vemos en la próxima. Chao.